Buenos días, mi nombre es Fabio Ibáñez. Eh, Vengo a presentarles el ejercicio número 1 del paso 4, el cual dice así: soluciones aplicadas con microprocesadores y microcontroladores. Paso 4: desarrollar e implementar el prototipo del proyecto. El proceso del ejercicio dice así: debe censar la humedad y temperatura del ambiente con el sensor DTH11 de Proteus, monitorizando las dos variables y visualizándolas en un display 16x2. Y si la temperatura está menor o igual de 15 grados, el LED verde se encenderá. Si la temperatura está entre 20 y 28 grados, se encenderá un LED amarillo. Y si supera los 30 grados, el LED rojo se prenderá y debe dar una alarma constante y prenderse el ventilador hasta que baje la temperatura menor o igual a 20 grados. En el display se debe visualizar el valor de la temperatura y la activación de motor como motor prendido o motor apagado. Debe censar el motor, deben censar a todo momento la humedad del ambiente y pasar por el 60%. Se debe activar un motoventilador y se debe apagar cuando ésta baje a menos de 50%. El DTH11 no fue semejante con Proteus, así que se utilizó el LM35. Aquí hacemos la programación. Aquí la tenemos. Para el desarrollo del programa se utilizó la librería del PIC 16F 877 ABC. Se usan 4 MHz del reloj. Aquí la información la iniciamos el LCD en 0 y nos ubicamos en la columna 3 y la fila correspondiente. Se coloca la temperatura y no la va a estar mostrando constantemente. Aquí, cuando la temperatura sea menor a 15 o igual a 15 grados o igual, se apaga el LED rojo, se enciende el LED verde, se apaga el amarillo y se ve el motor 1 apagado. Motor 1 apagado. Como lo podemos ver aquí, el motor 1 apagado. ¿Sí? Si la temperatura es baja o menor a 20 o menor a baja es 20, se apaga el ventilador 1 y desactiva la alarma. Pero si la temperatura está entre 20 y 28 grados, se apaga el LED rojo, se apaga el LED verde, se enciende el LED amarillo, se desactiva el ventilador 1, se desactiva la alarma
Bueno, y si la temperatura es inferior a 30 grados, como lo podemos ver acá, se enciende el LED rojo, se apaga el LED verde, se apaga el LED amarillo, se activa el ventilador 1, se activa la alarma y vemos que el motor 1 está prendido. Vamos aquí a Proteus. Aquí tenemos la continuación del programa que les acabo de explicar. Se hace el montaje en el cual se tiene los dos motores, los tres LEDs, el rojo, el verde y el amarillo. El circuito de simulación con indicación de motor en reposo. Tenemos aquí la alarma y el LCD, ¿sí? Bueno, de aquí tenemos la disminución de temperatura. Al tener una disminución de temperatura, se enciende el LED rojo del motor 1. Aquí tenemos una disminución de temperatura de 28 grados, en el cual se enciende el LED amarillo con el motor 1. Aquí tenemos una disminución de temperatura de 14 grados, permanece el LED amarillo todavía encendido del motor 1. Y aquí tenemos la disminución de temperatura de 13 grados, se enciende el LED verde con una temperatura de 13.5 del motor 1 apagado. Entonces, en conclusión, tenemos un motor, la simulación del motor en reposo con los tres, el rojo, el verde y el amarillo. Aquí tenemos al ver disminución de temperatura, se enciende el LED rojo, ¿sí? Aquí tenemos va disminuyendo más la temperatura, va disminuyendo la temperatura de 28 grados, se enciende el LED amarillo y los motores siguen funcionando. Y aquí tenemos una disminución de temperatura de 13 grados que se enciende, perdón, de 14 grados, permanece el LED amarillo encendido con el motor 1 prendido. Y por último tenemos aquí la disminución de temperatura de 13 grados, se enciende el LED verde. Al encenderse el motor 1 se apaga. Gracias.